Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 21 de marzo del año 2023, en gracia de Dios en las horas de la mañana, hacia las 6, en la meditación de la palabra de Dios, a través de la Fundación Amaya, y seguidamente con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, al tenor de la palabra de Dios, para acontecer una reflexión en profundidad, centrada en el corazón, antes que en la razón y por tanto en la pasión humana que nos asiste. Más bien el Espíritu Santo, en gracia de Dios, con Cristo, el Verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora. Agua, luz y verdad, en espíritu y en verdad, como vida, vida eterna. En síntesis, Dios es la fuente de la vida, es el camino y es la justicia divina, encarnando la segunda persona de la Trinidad, de la familia sagrada, Padre Celestial Creador, Jesucristo, su Hijo unigénito, sanador, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador. De este proceso de santificación damos testimonio ya al tenor de las completas en las horas de la liturgia, que en caso de su servidor, amigo y hermano, hacia las 6 de la tarde, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, y el universo, que somos siendo en gracia de Dios, según el Salmo 45, en una Sagrada Escritura, en una versión en griego, en latín sería el 46. Lo cierto es que reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Cambio Gnosis, para ya hacer una síntesis plenaria de lo que ha sido todo el ciclo de generación del conocimiento en el día, partiendo de la profecía de Ezequiel alrededor del agua en el templo y representando allí como profeta visionario que se anticipa a la realidad por legado de Dios a través de un ángel que es el mismo Espíritu Santo desde la creación, la familia sagrada siempre presente, pero en la antigua alianza más conocido por la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, donde reposan hechos, acontecimientos y elaboraciones metafóricas, simbólicas, semióticas que tienen fuerza poética, retórica y artística, como también vienen las profecías de los maestros, sus actuaciones y el ser sacerdote, antes que Cristo, que lo hace como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y además de maestro y profeta, que cierran el ciclo con la presentación de David, el reino de David terrenal y la descendencia, el linaje hacia Jesús, que con María Santísima su madre y San José su castísimo esposo y padre putativo de Jesús conforman ya la familia de Nazaret en Jerusalén, el templo de Jerusalén. Quizá la profecía de Ezequiel conectada con él al hablar del templo, en la orientación, en la definición de las estructuras, de las formas de organizarse, de cómo orientar el agua, la circulación del aire, la circulación de la luz, del sol, porque el oriente se asociaba allí. Invito amorosamente a revisar en Fundación Amaya la síntesis de la meditación de esta mañana, que es el pesebre, es la cueva, es ese templo vivo en Jesús, de donde brota el agua,
ya más claro con la profundización que se hace en la segunda lectura a través del evangelista San Juan y apóstol de Jesús, el discípulo amado, cercano al corazón de Jesús, muy dado a la interpretación, a la hermenéutica, a la significación de ese sentir, pensar y actuar de Cristo, por lo menos lo que es la percepción a partir de su experiencia de vida y la significación que le da con base a la vivencia con Cristo, teniéndolo más que como fuente de información, generando conocimiento con Cristo y haciendo su propia interpretación con los otros apóstoles, con los otros discípulos, los otros seguidores de Cristo en las escuelas de formación, uno ya juánica con Juan el Bautista, otros ya con los fariseos, siguen la tradición judía, la tradición judeocristiana, ya la tradición cristiana que se va conformando, sobre todo ya después de Cristo o en la época de Cristo se dan ya vistos cuando, o visajes o vislumbramientos cuando en Pedro, Cefas, Simón, declara a Dios que va sobre él a construir la iglesia en tierra, terrenal, al estilo humano, él representando el pueblo judío, los hermanos, rabinos y todas estas generaciones anteriores. Y más adelante ya con Pablo, que es caminando con Lucas, también dado como evangelista más por la misericordia, uno de los sinópticos, como se les conoce, escritores sinópticos, autores sagrados, con Mateo y Marcos, que coinciden en muchas narrativas, en muchos de los acontecimientos y en la forma de hacer todo el ciclo hermenéutico, descripción, reflexión e interpretación a partir de esos hechos, acciones y acontecimientos, que dan, como se decía, de Cristo, testimonio del mismo Evangelio, Jesús, en, en verdad y en justicia, como se decía ahorita, y en Espíritu Santo, esas revelaciones que iba haciendo por las sanaciones, las manifestaciones de amor, de misericordia, de compasión que le movían, y sobre todo la humildad, la pobreza y la obediencia a Dios Padre, orando siempre al Padre, meditación, oración, ayuno y acción. Y esto fundamenta ya el punto de partida hacia la evangelización, hacia la formación de los discípulos, formación de los que habrían de ser formadores de la iglesia cristiana más adelante, y en gracia de Dios se delega hoy en ese proceso en el hermanos consagrados, seres amados, tanto mujeres como hombres, hermanas y hermanos de las diversas comunidades, órdenes, franciscanos, benedictinos, agustinos recoletos, dominicos, de ahí deriva Laura Montoya, a través Santa Catalina de Siena y intermedia antes de Domingo de Guzmán, por referenciar el más directo con territorio provincial de Cartama y municipio de Jericó en particular, y Dabeiba, que es municipio del occidente antioqueño, cerca de Urabá, en relación con el Golfo y otras zonas que vinculan ahí para el Pacífico con ya Panamá, y todo eso vincula comunidades originarias, Dabeiba, Guna, Dule, respectivamente en Panamá y Colombia, de donde es nuestro hermano originario Abadio Green, y donde hay autoridades ambientales como Corpo Urabá, que se encargan de la vigilancia, más que el manejo y administración de los llamados recursos naturales para un desarrollo sostenible, como son las misiones de estas entidades. Pero más adelante vincularemos ello, retomando lo de la vivencia de Cristo. Esto era para darle un poco de contexto, porque en realidad este ejercicio pretende ya sintonizar lo que se desarrolló en el día, y una de ellas fue la agenda del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, de Antioquia, que convoca a las regiones. Para el caso de la Universidad de Antioquia, 9 regiones, pero la autoridad ambiental se organiza distinto. Ya mencionamos una para el suroeste antioqueño, Cartama, que es esta, municipios de Jericó, Támesis, Pueblo Rico, Caramanta, entre otros, donde está pues el provincial de la provincia del Cartama, que es
alcalde de este municipio y ha estado en la presidencia de esta entidad territorial, conjunto de municipios que convergen allí. Y están también las del Cítara, que es Andes, municipio donde está centrada también la Universidad de Antioquia. Entonces hay una sintonía por organización regional, territorial y según los planes de desarrollo de lo que es el de la Universidad de Antioquia con el del desarrollo de Antioquia por regiones. Se organizan distinto por la estructura política, político-administrativa y la administración de recursos esencialmente orientados a acciones de educación, en el caso de la universidad también de investigación esencialmente, que es lo que trata de posicionar, pero más aún lo técnico, la extensión. Bueno, ahí está de lo que hablaremos en breve, pero apoyados en la evangelización. Invito también amorosamente a conectar con la Escuela de la Conciencia Ambiental. La síntesis quedó un poco interrumpida, la profundización que se hizo esta mañana, pero prácticamente está completa y hasta ahí se desarrollaban los aspectos conceptuales, teóricos, metodológicos relacionados con la planificación ambiental, orientados a la ordenación del territorio y más aún a la armonización, en este caso al agua, desde el nacimiento, que es lo que dice el profeta Ezequiel, naciendo allí de la derecha de Dios Padre, y esto llevando ya la propuesta de divinización a este trabajo, Deus Ontonomía, el nuevo arreglo transdimensional que va más allá de la metacognición, que es conocimiento, la metacomprensión, que es la comprensión ya en el cárter y del corazón, la metatransformación, que ya es en Cristo, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, cristificando ese Cristo interior con cada ser siendo entre miles y millones, como tal es el plan de todos en la historia sagrada, la historia desde la creación, desde la familia sagrada. Y ahí vinculante lo que decía Fray Nelson Medina en un congreso, más bien un retiro espiritual con unas hermanas de la comunidad dominico del Valle del Cauca, vinculante también con estos territorios Cartama, en tanto orientaba que la santidad es la gracia de Dios que concede a cada criatura humana, alma suya, todas amadas por Él, para que en santidad le devuelva por su ser, vida y obra lo que ha de ser. Ahí conectamos ya de nuevo con Cristo en su momento. Estos hermanos, amigos, como Él los llamaba, hijos de Dios, porque nos hace hijos adoptivos de Dios, lo mismo que la María Santísima a Juan precisamente en cruz, ahí en el costado derecho, cuando el centurión lo atraviesa con una lanza, brota agua y sangre, que es la misericordia del templo vivo que es Cristo. Y esa cristificación se va replegando en toda la humanidad. Y frente a los ataques del enemigo, el adversario opositor, el patán, vienen los pecados, las culpas, y de las culpas ya los efectos, los daños. Jesús haciendo la restauración del daño, la acción sanadora en cada ser siendo, y dándole la libertad, recuperando su dignidad, vinculándolo con la comunidad para ser activo. Y ahí es donde el Evangelio de San Juan se toma en un paralítico que va a la piscina de Betesda. Entonces ahí conecta, haciendo la abstracción, porque es otro contexto, es otro, tanto físico como social y cultural, el que narra el profeta Ezequiel. Obviamente en la línea de espacio-tiempo, si se le va a llamar así, espacio-temporalidad energética. Conecta ya en la época de Jesús para este acontecimiento cerca al templo de las ovejas o al sitio de las ovejas, sitio sagrado, que así se le conocía. Habían una fiesta por allí, la fiesta de las ovejas, creo que es, y también habían los fariseos, otros personajes. A esta piscina pues asistían paganos, publicanos, de todas partes, gentiles, no gentiles, curiosos, multitudes. Pero en realidad para buscar una sanación, más desde una práctica, desde unas costumbres, desde unas creencias populares, desde la tradición. De pronto la Sagrada Escritura no señala todas, pero pueden estar allí herejías, asuntos de la nueva era que no son tan nuevas. Todas esas vinculaciones con la realidad, que es una, el orden natural, la creación, la impronta que Dios ha sembrado en cada alma,
cada mente, cada cuerpo, de todo ser siendo hijo suyo. Amén. Esperando la salvación, que regresemos esa reconexión al reino de los cielos. Pero en ese camino que viene a ser Jesús de salvación, pone de su parte uno y otro. Este ser, y ahí desarrolla todo el método, desde que le pregunta si quiere ser sanado, al paralítico que está ahí esperando ser el primero en llegar al agua, porque el ángel venía un día a tocar el agua, y el que primero llega se sana, y vendrán ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, de todas las enfermedades físicas, mentales o espirituales, más que todo religiosas, por bloqueos en ese sentido, o cegueras a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional, o combinando ellas, o todas las anteriores. Pero esperando que alguien lo moviera, y quién va a mover si están compitiendo por llegar primero, es otra lógica, otro criterio. Y el ángel mueve las aguas, y al agitarla con el poder divino, también la creencia a veces supersticiosa de la gente, que es el agua la que sana, no un ángel, sino que con el hecho de bañarse allí. Y eso se presta mucho para rituales paganos o falsas creencias de que es el enemigo el que las mueve, o que es uno mismo, se autoendiosa, que es la idolatría. Todos ellos pecados ante Dios. Y hay que asumir el pecado como es, con la fuerza, con todos los hermanos consagrados coinciden en ello, sobre todo del Magnificat, de allí de la Orden Franciscanos de María en España, tanto Santiago como Javier Martí, frente al asunto sinodal que se maneja a nivel mundial ahora, con el Papa Francisco, que lo han dejado arrinconado frente a estas propuestas de Europa con relación a esas políticas, medidas y acciones que en lo político rayan con una falsa ética, o una ética clientelista, mercantilista, esnovista, todas las istas menos las que pueden ser, digamos, consideradas como construccionistas, en el buen sentido, de una acción social, participativa, colectiva, de una acción transcultural de las diversas culturas, de donde haya una verdadera hegemonía, una verdadera democracia, donde se tenga una lectura situada de las realidades, que se conozcan en las territorialidades en coordenadas de modo, tiempo y lugar, de ipso facto, en una sintonía espaciotemporal y energética de todos los actores, o todos los seres, todos los hermanos que habitamos el territorio, que habitan o habrán de habitar el territorio local, regional, nacional, etcétera, movimientos a nivel entre regiones, entre países, entre comunidades, todas esas dinámicas migracionales, esas dinámicas poblacionales, sobre todo las dinámicas culturales, que es esa transculturalidad en el sentido, o transculturización en el sentido humano, natural, y sobre todo por la fe, más que por la razón y por la acción, el activismo, que no se convierta en una ONG o en una entidad de beneficio con una falsa caridad y tomando a hacer acciones puntuales o remediales frente al problema, que esa es la conducta fariseica que hemos acá cuestionado sobre el Senadrín, Senado de la República, que parece el Sanedrín, pegados de la Torá, 613 preceptos, y eso ayuda de alguna cosa con esas cábalas. Si sumas 6, 1 y 3, te da 1. 6 y 1, 7 y 3, 10, 1 y 0, aunque eso da el número maestro, no se suma, pero se acepta la unidad, que en este caso es la Santísima Trinidad. Entonces, nada que ver, pero da lugar a quitar esas especulaciones que se tienen, porque en gracia de Dios, para ser amados de Dios, la propuesta es trinitaria, uno y trino, y esa es la Santa Cruz. Buenas relaciones con la divinidad, la vertical, buenas relaciones con la humanidad, el larguero horizontal, y buenas relaciones con la terrenalidad, con la creación, el soporte. Entonces desde ahí se fundamenta todo en gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, el Verbo,
todo este trabajo: evangelización, Fundación Amaya, la concienciación ambiental, conexión planetaria y transformación o trascendencia a nivel celestial, reino de los cielos, como un continuum de vida eterna. Entonces, ya retomando en Cristo, de su sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obra, de cual aparecen pues testimonios, todos estos testigos del Evangelio, mártires, que es el ser cristiano, en alma, mente y cuerpo, vinculados, comprometidos, asociados a la misión de Cristo, de salvación, y apoyados ahí en María Santísima, su madre, y demás apóstoles. Y vendrían allí en un tercer nivel ya las familias que constituyen todo ser siendo en cada contexto. Y esos son redes que son espirituales, neuronales y emocionales que entraman al ser siendo, como una completud, como algo que va sistémicamente, dinámicamente y complejamente conectado. De hecho, pues podrá verse su servidor, amigo y hermano solo, entre comillas, pero no, de alma, mente y cuerpo conectado con todos los seres que hacen vinculación directa en alma, mente y cuerpo con su memoria personal, la memoria colectiva, la memoria planetaria, hasta donde el proceso gestacional alcance, de aquí hacia atrás y de aquí hacia adelante, progenitores de los hijos, de las hijas, etc. Generaciones hacia atrás, generaciones adelante. Entonces, si se quiere hacer en el Seminario Ambiental del Orden Natural la lectura, la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad, es toda esta conexión ontológica, toda la conexión axiológica, en caso cristiano los principios, valores y tradiciones que son reales, son verdaderas. Testigo, la verdad en sí mismo, Jesús. Eso es indiscutible. 2023 años soportando una iglesia católica, apostólica y dirían romana, cristianamente al mi cuerpo, con otros hermanos separados, otras iglesias, ahora con lo del cisma que se mencionaba en el acuerdo sinodal, porque Europa, Alemania, también lo hemos reflexionado en estos espacios a partir de la meditación que hacen nuestros hermanos consagrados de franciscanos de María, entre otros, Fray Nelson Medina también, de la Orden de los Dominicos, y otros que también tienen posición crítica frente al hecho, porque también hay sacerdotes que son muy de lo mismo, muy un laissez-fairismo, dejar hacer, dejar pasar, o un buenismo, todo está muy bien, y confesar, como dicen ellos, al púlpito a todos en general, y no hacer la confesión con cada uno, que eso serían los tres momentos: meditación, oración, ayuno, acción. Entonces el bautismo, que todo este trabajo del agua viva, de la luz de vida con la sanación del ciego el domingo pasado, el antepasado fue con la samaritana, en el pozo de Jacob, dándole agua natural a Jesús para él dar agua de vida eterna, para nunca más tener sed. Esa es la interpretación simbólica allí, y semiótica y contextual. Invito pues amorosamente a triangular con Amaya especialmente estos espacios estos días. Y ya próximo domingo, Dios mediante, es con la resucitación de Lázaro, que es la vida en sí mismo. Resucitación en tanto él se reintegra a la vida natural, a la vida social, a la vida cultural, a participar de sus estructuras, en ese orden, sociales, económicas, políticas, y por tanto desarrollar obras, hechos y acciones, que eso es lo que son las tres tríadas: sentir, pensar y actuar, ser, vida y obra, obras, hechos y acciones, que conectan con las otras tres tríadas: meditación, oración, ayuno y acción, bautismo, común unión, la comunión consigo mismo, que es ese balance en cruz, esa circulación en materia, en movimiento, en energía, movido por el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, que lleva a hacer esa sintonía en la prefiguración que se viene haciendo con los trompos, todos los movimientos, todas las dinámicas, todos los efectos, la energía como un continuum, esa biosíntesis sintergética para llegar a niveles ya superiores de lo que dice Jorge Carvajal y algunos médicos bioenergéticos. Y por eso aquí en la medicina amplia, natural, la medicina indígena, la medicina naturista, la medicina
bioenergética, la medicina de Asia, ayurvédica, todas ellas encarnan procesos de transformación acorde a sus propias creencias, tradiciones y costumbres, pero en la moral, que es lo recto en Dios, que Dios es el que define qué es bien y qué no lo es. Y obrando en consecuencia frente a ese mandato original que se perdió por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva en el paraíso, que tanto también hemos reflexionado y meditado en la palabra de Dios allí y contextualizado para nuestros hechos, porque es que es la responsabilidad, es el compromiso y es la coherencia en lo que se tiene, moral, ética y proféticamente. Es que así sea políticamente correcto si no consulta la moral, que es desde las religiones, pero en particular nuestra moral en el orden natural, en el Creador, en el Hijo Sanador y en el Espíritu Santo Santificador. Ahí no hay cómo poder validar, porque Él es la verdad. Y vendrán estas familias, pues tradiciones, y ahí nos invitamos a configurar los mapas naturales, los mapas sociales, los mapas culturales, que en el Seminario Ambiental del Orden Natural son las tres tríadas finales, esa mapificación, pero para llegar allá primero hay que haber hecho segunda, que es la percepción, la experienciación ambiental y la significación de todos. Y volvamos a la primera, ensoñación, imaginación y proposición. Y todo esto en la vía del orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Creador. Inteligencia acorde a la inteligencia divina del Espíritu Santo Santificador. Y actitud acorde a las actitudes divinas en Jesús Sanador, en el orden natural, eso es. Ya ahí faltarían para la bautismo, comunión, la confesión, que es la conversión. ¿Con qué versión estás trabajando? ¿Estás con Cristo? ¿Cristo está siendo tu versión o lo tienes como diversión? En tanto que es simpático o que es diversa versión o una versión propia. Miles de millones de Cristos, miles de millones de dioses frente a miles de millones de pasiones que mueven al ser, de ocupaciones en la mente y de taras en el espíritu, que esos son las parálisis. Esos son los tiranos, esos son los demonios interiores, que además de los demonios exteriores que los mueve el patán en las estructuras, en las organizaciones, con las funciones propias de lo político, de lo económico, de lo social, van creando toda esa varaunda. Y eso acontece en estas instituciones como el CIDEA, porque y todas las que gobiernan desde lo oficial, porque se habla desde allí en un centralismo, todo se lleva a redes sociales, a la maquinita de negocios, de hacer plata, y eso mueve el mapa de actores, acciones, en un activismo. ¿Dónde está la filosofía, el método y la praxis? ¿Dónde está la base ontológica, epistemológica y axiológica? ¿Dónde están las bases desde la trazabilidad de esa epísteme, cosmovisión y cosmogonía que le dé punto de partida ahí sí a los métodos y a los llamados objetivos, para cumplir allá en el orden que se ha manejado aquí, desde las territorialidades, según las necesidades, en ipso facto, y construido con las comunidades, en particular con todos los actores, plan divino, planes de vida y vendrán los planes de desarrollo, no al revés. Que un gobernante o el que queda ahí de turno, alcalde o gobernador, saque el programa de gobierno y de allí derrama sobre todas estas organizaciones lo que serían planes, programas, proyectos, obras y acciones, pero aquí se está construyendo sin un plan de desarrollo, sin una planificación ambiental. Entonces hay que ser muy claros, porque para la Universidad de Antioquia ese fue el trabajo que se hizo en la tesis doctoral de educación ambiental, construcción de una base teórica en epistemología ambiental. Y ahí se llevó a este escenario particularmente, entre otros, el Seminario Ambiental del Orden Natural, la síntesis de un congreso del 2021, pero están todos los otros. Este 2021 da las bases de construcción
de contextualización y lo primero que es la fundamentación en relación con la educación ambiental, orientada primero en Dios, segundo en la comunidad y tercero ya en la territorialidad, porque esa es la prioridad, amor, Dios y naturaleza. Y eso está claramente soportado allí, desarrollado, y así como el mismo seminario que abren este espacio de transformación académica, científica y técnica para las misionales, pero que también abre paso a la planificación del territorio y a una administración, en el caso de las universidades, académica, pero no es desde lo político, no es desde lo político administrativo, no es desde lo técnico político, no, al contrario. Las comunidades soportan en las territorialidades las bases para que lleguen a la academia, y la academia en lo académico administrativo ya lo lleva a instancias administrativas para administrar recursos financieros, técnicos, físicos, no personas. Es que al ser humano lo administra Dios y cada quien debe responder por esas gracias, dones y talentos, autoadministrarse en Dios y ayudar a otro a que lo haga, no estorbar en Dios la obra de acción transformadora en cada otro ser, es santificación que cada quien tiene que conectar con la divinidad, esa es la educación. Ya lo de participación es vincular a todos los actores sin sesgos, sin amaños, sin intereses individuales sobre todo. Esas reflexiones pues quedan a manera de síntesis de lo que ha acontecido el día de hoy. Dios mediante ya para mañana con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia e Investigación, Educación, se hace se amplía porque investigación, educación es la investigación, acción participativa, que es otro de los momentos que se vienen desarrollando con el colectivo PEI Ambiental, Action Research Network of the Americas, la Acción Investigación de las Américas, la Escuela Latinoamericana de Investigación Acción Participativa, además de la investigación acción con Orlando Falsborda en paz descanse, que ya se venía trabajando. Y el otro contexto son la Academia de Historia del Ecuador, vinculando acá en territorio provincia también con el oriente antioqueño y con otras regiones para contactar el Andes amazónico, con la historia, la tradición oral, lo que llaman mitos de las comunidades originarias de Napo, de Ibarra, y ya seguir con las de Colombia, en todo lo que es Abya Yala y seguir hasta Venezuela, la antigua alianza o la Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador. Y allí está pues como más o menos, y todo eso ha sido llevado a la síntesis plenaria del CIDEA, ha sido llevado a las estancias, a las jerarquías de la Universidad de Antioquia, desde la misma rectoría, las vicerrectorías, hasta las escuelas, facultades, institutos, corporaciones, grupos asociativos, la asociación de profesores, los estamentos, docente, no docente, discente, que los estudiantes, a todos, comunidades, hasta las entidades bancarias, financieras, cooperativas, fondos y otros patrocinadores, a todos y a la comunidad que es local, regional, nacional. Todo ello está documentado, todo ello está soportado en gracia de Dios por la fe, porque es a Dios a quien se le da cuentas, es para dar gloria a Dios y vendrá en su orden lo demás, no es para discutir, entrar en discusiones bizantinas y en buscar pruebas y construir documentos y buscar rubros oficiales. No, no, cómo funcionan esas organizaciones, no, y menos aún para llevarle gustos a miles de millones de seres en forma individual. Eso lo hace Dios, conectando con cada criatura, que ese es realmente su ser creador. Ama a todas sus criaturas y todas quieren que sus almas, que quiere que todas sus almas regresen al reino de los cielos, pero esa es otra cosa, y uno no debe estorbar la obra de Dios. Es el plan de Dios, la voluntad de Dios, y dar gracias a Dios. Bueno, y a Dios, porque ya con esto tenemos la síntesis plenaria del día. Amorosamente pues les deseo tengan una santa y bendecida noche para quienes están en las mismas sintonía espaciotemporal y energética. Igual amanecer para quienes estén en otras coordenadas,
de otros continentes, otras territorialidades distantes a Abya Yala, y en el Asia, en Europa, en África o en Oceanía. Seguimos pues en esta sintonía y muchas gracias. Hasta pronto. Bendiciones.